nosotros estamos para agradar a Dios. Ese debe de ser nuestro enfoque en la vida. Entonces, ojo con estar en la iglesia, pero estar lejos de Dios. Ojo con vivir en un pecado, como dice la palabra de Dios, practicando, incluso disfrutando un estilo de vida de pecado, pero al mismo tiempo venir cada domingo a la iglesia tratando de compensar o de normalizar mi estilo de vida. Eso puede salir muy caro. No somos actores en la vida cristiana. No somos intérpretes de una obra de teatro. No estamos llamados a ser hipócritas. Estamos llamados a ser transparentes y genuinos delante de Dios. La gente que vive de esa manera, practicando un pecado, perseverando en un pecado, sin arrepentirse. Natalia oraba fuertemente en la oración para arrepentimiento. ¿Por qué será? Y mira, anoche estábamos hablando y me preguntó mi esposa, ¿de qué vas a predicar? Le dije, no te lo voy a decir. Y no se lo dije. Pero Dios, que conoce todas las cosas, puso el mismo sentir en la oración que ella ha hecho hace un momento y en lo que Dios puso en mi corazón para enfatizar en esta mañana. Algunos son tan incautos que no se dan cuenta que el diablo los está cocinando a fuego lento, y algunos terriblemente incautos que incluso creen que van para el cielo porque saben una teoría, porque saben la teoría de la palabra de Dios, pero tristemente se van a sorprender. Como dice en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día. Y no son pocos, iglesia, no son pocos, familia, no son pocos, son muchos los que en aquel día, Señor, yo profetizaba, yo evangelizaba, yo iba a la iglesia. Eso no lo va a decir el que está allá afuera en la calle hoy, o el que está tomando el sol en la playa hoy por la mañana. Lo van a decir los que están dentro de las iglesias. Muchos dirán en aquel día, Mateo 7:21, Señor, Señor, ábreme las puertas. Yo estaba en la iglesia, yo hacía, yo predicaba, yo tenía mi Biblia, yo servía, yo hacía cosas en tu reino. Y el Señor les dará con la puerta en las narices y será con justicia y no les dejará entrar en el cielo. Qué tristeza, ¿no? Llegar a un lugar. No sé si os ha pasado alguna vez y pensar que vas al lugar correcto y te has equivocado de ventanilla y te mandan a la otra punta de la ciudad, del ayuntamiento, porque allí no es el trámite, es en el otro sitio, y tú dices, y yo pensaba que era aquí. Bueno, así va a ocurrir a muchos, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice el Señor, a muchos. Y yo quisiera que ese muchos, aquí en esta iglesia, que es la que Dios nos ha puesto para cuidar, quisiera que ese muchos en lo que circunscribe a esta iglesia se convirtiera en pocos. ¿Cómo quisiera que fuera en ninguno? En ninguno. Pero el Señor dice que muchos. Algunos no tienen evidencia del poder de Dios en sus vidas, ni dirección de Dios para ellos, porque tienen muy poca vida espiritual. Quiero recordar lo que dice Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Quiere decir que si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, tú te tienes que replantear qué estás haciendo en la iglesia. ¿Qué tipo de entretenimiento estás encontrando en la iglesia para venir cada domingo, pero no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ah, no, pastor, pero yo recibí a Cristo. Yo lo pongo entrecomillado, eso de recibí a Cristo. No, es que a mí me compartieron el Evangelio hace ya muchos años y yo acepté a Jesús en mi corazón. No lo sé, yo eso no lo puedo saber, pero la Biblia dice que hay una evidencia, al menos una, hay muchas, pero al menos una, que es la que hoy traigo aquí a
a colación a vuestra memoria, Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Es que yo no sé cómo oír la voz, es que yo no sé. Bueno, vamos a aprender hoy. De hecho, el título de la predicación de hoy es un arma poderosa y poco conocida. Porque hay muchos cristianos que no conocen este arma y no saben lo que se están perdiendo, el poder que tiene este arma de la que vamos a hablar hoy. Entonces, la vida cristiana no es solamente para los momentos especiales que vivimos en la iglesia, o para cuando hay una enfermedad y alguien tiene que ir y orar por ese enfermo, o para cuando estoy sirviendo en un ministerio, o cuando me toca evangelizar en la calle a alguna persona. La vida cristiana es para que tú seas guiado por el Espíritu de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Qué aburrido y qué ineficaz es orar cada día sin estar siendo guiado por el Espíritu de Dios. Orar y llenar horas, minutos de frases y oraciones que creemos que están llegando a la presencia de Dios, pero que como no son guiadas por el Espíritu de Dios, no tienen ningún efecto, no tienen ninguna repercusión en lo que estoy viviendo, en lo que estoy batallando. No sé tomar decisiones sabias, no entiendo cuando Dios está diciendo que no, cuando Dios me está resistiendo, o cuando yo mismo estoy resistiendo a Dios. Es como hacer dieta y no adelgazar. Yo conozco personas que dicen, no, si yo no como nada, pero es que no bajo. Digo, pues, entonces, eso no es verdad. Mi santa madre es una de esas que dice, no, si yo no como nada, pero no bajo. Está gordita la pobrecita. Pues eso no es verdad. Yo si no bajo es porque estoy comiendo. Y cuando dejo de comer, o como menos, o como más sano, es que se baja, ¿no? O es como tomar vacaciones y deprimirme. Es como empezar una relación con alguien y estar peleando. Qué cosa tan aburrida. Algunos ignoran que estamos en guerra. Algunos viven la vida cristiana como en el mundo happy, en el mundo donde todo es bueno, Dios es bueno, me va a ir bien, Dios me va a ayudar en todas las cosas. Y solamente están pensando que Dios les tiene que ayudar a conseguir sus metas, a conseguir sus proyectos, y por eso cuando llega alguna enfermedad, por ejemplo, pues como tienen una fe que no está ceñida al propósito y a la verdad de Dios, pues sienten culpa. Hay gente que cuando enferma dice, uy, ¿qué habré hecho mal? Dios me está castigando. ¿No? ¿Y por qué Dios te tiene que estar castigando? Quizás sí, pero no es necesario que sea así. Cuando hay problemas económicos creen que les falta fe. Cuando les atacan o les critican o se levantan enemigos por causa de la fe, ellos piensan que Dios está siendo injusto con ellos, porque no entienden la mente de Dios, porque no conocen el corazón de Dios. Entonces, todavía no se han dado cuenta muchos creyentes, y cuando digo creyentes, quiero que entiendas que me estoy refiriendo a toda la gente que está normalmente asistiendo a una iglesia. Son creyentes, por eso están en la iglesia, porque creen que hay un Dios. Lo decía la semana pasada, también los demonios creen y tiemblan, pero eso no es suficiente. Pero muchos creyentes no se han dado cuenta de que estamos en una guerra espiritual, que estamos en una guerra donde está el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y ambos son absolutamente excluyentes. Donde está el reino de la luz no puede haber tinieblas, es imposible. Pero donde se retira el reino de la luz, donde no puede reinar la luz, entonces las tinieblas ocupan ese espacio. Cuando estábamos en la adoración, Dios muchas veces me da ejemplos, ilustraciones para entender los misterios del reino de los cielos, y me imaginaba a Dios, o Dios me permitía ver como si Dios fuera una luz tan potente que cuando yo me acerco a Dios, yo puedo ver todas las cosas que están mal en mi vida. Puedo ver todo, hasta los pecados más íntimos que nadie conoce, ni siquiera mi esposa. Pensamientos y cosas que se pasan por la cabeza de uno. Y cuando estoy cerca de Dios, todo eso lo puedo ver. Pero como oraba Natalia en la oración, conforme a la palabra de Dios, muchos amaron más las tinieblas
que la luz. Y por eso la gente muchas veces se aleja de Dios, se aleja de la luz. Entonces prefieren ir a las penumbras, prefieren ir a la oscuridad para que no se vea todo lo que está mal, todo el pecado, toda la corrupción, todo el engaño, toda la suciedad que hay en sus vidas. Mira, cuando tú le compartes a la gente de Dios, el problema que la gente tiene para empezar a buscar a Dios no es ni los curas pedrastas, no es ni las divisiones de las iglesias, no son que un pastor cayó en un lío de faldas, no, eso es lo que ellos dicen. El problema de la gente para venir a Dios es que no quieren estar en la luz. Ese es el problema de la gente. No quieren estar en la luz porque en la luz van a tener que dar cuentas de todo lo que manifiesta la luz. Entonces dicen, uy, no, aquí se ve mucho, me voy a la oscuridad. Allí no se me nota la arruga, allí no se me nota mi codicia, mi lascivia, mi lujuria, mi fornicación. Allí puedo disimular porque estoy en oscuridad. Pero en cuanto vengo a la luz, todo eso empieza a ser manifestado. Ahora, definitivamente la gente que se acerca con todo a Dios es la gente que va a poder ser sana y libre. El que no quiere esconder nada se acerca a la luz. Quizá con temor y temblor, pero se acerca a la luz. Quizá con susto, pero se acerca a la luz. Porque en la luz todo va a ser revelado. Dice 2 Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos está diciendo el Señor que nosotros, aunque andamos en este mundo, aunque estamos en este mundo, la manera en que nosotros tenemos que enfrentar los conflictos de este mundo es entendiendo que es un conflicto espiritual que tiene una manifestación en lo natural. Entonces, tu jefe empieza a cogerte manía, como algunos dicen, no, es que mi jefe me tiene manía, me manda los peores trabajos, me pone al sol todo el día, me paga tarde, y algunos empiezan como, le voy a denunciar, le voy a poner aquí, voy a hacer esto allá, al sindicato, al Ministerio de Trabajo, yo voy a ver qué hago, le voy a hacer mal el trabajo. Intentan buscar soluciones naturales en lugar de ir a lo espiritual. En lugar de enfocarse en lo espiritual. Y para esa guerra espiritual que dice Pablo, nosotros no militamos. Nuestra guerra no es aquí abajo, no es con tu suegra, no es con tu jefe, no es con el gobierno, no es con el policía, no es con el vecino ruidoso, no es con tu mujer, no es con tu marido. Tu guerra es de tipo espiritual. Dice, las armas de nuestra milicia no son en la carne, no son de este mundo. Nosotros no vamos a pelear como pelea el mundo. Ay, es que mi hijo no atiende en clase, le voy a llevar al psicólogo. Perdóname, eso es un arma carnal. Eso es un arma que va a tener un cierto impacto, pero solo en este nivel. Sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales, derribando argumentos espirituales, altivez espiritual que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, iglesia, nos está diciendo el Señor, hay un conflicto espiritual que se manifiesta en un conflicto natural, carnal, de este mundo. Pero tú no puedes ser tan simple de buscar soluciones naturales y armas naturales y carnales para resolver un problema que tiene un origen espiritual. ¿Estamos aquí o no? No seamos como el mundo. El mundo dice, tú me has arañado el coche, pues yo te pincho una rueda. Ese es el mundo, ¿sí? Tú me insultas, pues yo ya te voy a hacer algo peor a ti. Me voy a vengar. Que tú no me pagas, entonces yo te voy a robar algo. Sí, ese es el mundo. Esas son las estrategias del mundo.
El esposo ofende a la esposa, ¿y qué hace la esposa? Pues yo me callo y no le voy a hablar en una semana y no va a tener cama en 3 meses. Mundo total, armas carnales. Enfócate en lo espiritual. Mira que la raíz, el origen, el detonante de ese conflicto, el que mueve ese conflicto está en el mundo espiritual. Son demonios. Son demonios que ponen enemistad entre uno y otro. Son demonios que te ponen a ti deseos de vengarte. Son demonios que te ponen a ti deseos de robar, de dividir, de acusar, de 1000 cosas. Pero son demonios. Entonces tú contra un demonio, tú no puedes ir con armas naturales de la carne. La carne no tiene ninguna eficacia en el mundo espiritual. Tienes que ir con armas poderosas en Dios para la destrucción de todos esos argumentos. Entonces, hoy vamos a hablar de un arma que es muy, muy poderosa, pero poco conocida. Todavía no te la voy a decir. Quiero mantenerte ahí. Hay muchos cristianos, como decía antes, que quizá por haber escuchado un falso evangelio, pero el problema no es escuchar un falso evangelio. El problema es buscar un evangelio que me convenga. No sé si me explico. O sea, mira, a veces hay gente que se pone a buscar predicaciones en YouTube. Entonces, voy a buscar una predicación que me ayude a levantar el ánimo porque estoy un poco depre. Entonces empieza a buscar una predicación y otra predicación y un reel por aquí y el otro pastor que es tan conocido por allá. Y me lleno de predicaciones, pero ninguna me dan una respuesta. ¿Sabes por qué? Porque tú directamente no has ido a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo te guíe en lo que tú necesitas. Y evidentemente que Dios te puede hablar escuchando una predicación de YouTube. Por supuesto, si es que Dios es soberano y Dios te puede hablar hasta con un incrédulo, imagínate. Dios te puede hablar hasta con tu jefe incrédulo o tu vecino incrédulo. Y Dios te puede dar unas lecciones asombrosas, hasta con un niño. Un niño te puede hablar Dios. Dios es soberano y Dios sabe lo que tú necesitas. Pero la idea es que nosotros leamos la mente de Dios. Nos acerquemos a Dios en una manera sincera. Y por eso, como hay muchos cristianos que piensan que es que Dios está solamente para hacerles felices, pues entonces traen todos sus planes delante de Dios y le traen la lista de la compra a Dios y le dicen, mira Señor, el coche nuevo, la subida del sueldo, quiero un esposo, quiero una esposa, Señor, yo quiero viajar este año a Egipto, Señor, yo quiero hacer esto, Señor, yo quiero 3 discípulos, y le traen una lista de cosas a Dios. Ahí meten cosas espirituales, cosas de la iglesia, cosas de ellos, pero mira, hay algo que tú y yo tenemos que entender definitivamente. Está en Filipenses 1:6 y todos aquí seguramente han oído y saben recitar de memoria este versículo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién se sabía ese versículo? Qué poquitos, ¿no? A ver, levanta tu mano. ¿Lo habíais oído? ¿Sí? Bueno, hay muchos vergonzosos aquí porque piensan que es una pregunta trampa. Pero mira, Filipenses 1:6 dice, el que comenzó. ¿Quién tiene que comenzar las cosas? Las tiene que comenzar Dios. Dios se ha comprometido, ha dado su palabra y su carácter santo está en juego, que solamente lo que Él comienza, Él lo va a perfeccionar. Algunos están diciendo, claro, por eso yo ahora llevo tanto tiempo con este asunto y Dios no me responde. Porque Dios no se ha comprometido con lo que Él no comienza, con lo que Él no haya puesto en tu corazón para que tú lo inicies. Entonces, si tú le has traído tu lista de la compra a Dios sin haber sido guiado por el Espíritu Santo, sin haber conocido la mente de Dios, entonces Dios dice, bueno, está bien, aquí la ponemos en la papelera de reciclaje, en algún momento Dios le va a dar vaciar permanentemente y
oraciones olvidadas. Dios no se ha comprometido con nuestros proyectos. Dios no se ha comprometido con mis buenas ideas. Dios dice, si yo comienzo, yo lo voy a perfeccionar. Si yo no lo comienzo, allá tú. Ya verás a ver todo lo que eres capaz de hacer, hasta dónde llegas, cómo lo haces, qué recursos utilizas, a quién le vas a dar la gloria, cómo vas a resolver los problemas que surjan en el camino. Pero Dios dice, lo que yo comienzo, lo voy a perfeccionar. Aunque tú seas torpe, aunque tú tengas pocos estudios, aunque no sepas casi nada, Dios dice, si yo lo comienzo, yo lo voy a perfeccionar en tu vida. ¿Eso es maravilloso o no? Entonces se trata más bien, Señor, ¿qué es lo que tú quieres comenzar? ¿Qué es lo que ya comenzaste en mí? ¿Qué es lo que quieres comenzar mañana? Yo quiero estar en eso, porque en eso es en lo que hay garantías totales de que Dios lo va a perfeccionar, lo va a completar, lo va a terminar. Ahí está el reto, conocer la mente de Dios. Di conmigo, conocer la mente de Dios. Dice Romanos 11:33. Tremendo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad. O sea, la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios es como, mira, como tirarte al mar, a la fosa de las Marianas, que no encuentras nunca el final allí abajo. O sea, es tan grande la sabiduría y la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién entendió la mente de Dios? Pareciera que es imposible, ¿no? Tal como lo pregunta el apóstol Pablo aquí. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién podrá entender? ¿Quién fue consejero de Dios? Pablo lo está presentando como algo absolutamente imposible para nosotros. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, nos está diciendo el apóstol, mira, es imposible conocer la mente de Dios. La mente de Dios juega en otra liga mucho más alta. Son insondables sus juicios, sus caminos son inescrutables para nosotros. No podemos entenderlo. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, entonces vamos a saber qué tenemos que hacer para poder entender la mente de Dios. Y hoy te lo voy a decir, pero todavía no. Pasar tiempo con Dios no es suficiente. Natalia nos compartía el viernes en la vigilia que a veces, igual que comemos todos los días y muchos oramos todos los días, pero a veces oramos mal. Igual que nos alimentamos mal. Hay personas que pasan tiempo, pero no se conocen. Hay matrimonios que los cónyuges en verdad no se conocen bien. Pasan todo el día juntos o mucho tiempo juntos y no se conocen. El otro día yo estaba esperando que Natalia llegara a un restaurante y pedí por ella. Ella me dijo por teléfono simplemente, ya estoy llegando, pídeme tal cosa. Y lo típico que ahora en los sitios te dicen, bueno, ¿y qué guarnición? ¿No? Patatas así, patatas asá, no sé qué, chips de vegetales o boniato. Yo dije, ese es el de mi mujer, el boniato. Y cuando ella llegó, yo pedí en su nombre. Yo sabía lo que ella quería, porque la conozco. Pero muchas veces nosotros oramos en el nombre de Jesús como si conociéramos lo que Jesús pediría si Él estuviera orando en nuestro lugar. Pero no es lo. O sea, decir en el nombre de Jesús no es garantía de nada. Quiero que lo sepas, no es garantía de nada. Pedir en el nombre de Jesús es que tú sabes lo que Jesús pediría si Él estuviera sentado en esta mesa o estuviera viviendo tu situación. ¿Qué pediría Jesús? Por eso yo pido y pido en el nombre de Jesús. Eso significa pedir en el nombre de Jesús. Entonces, si no conocemos la mente de Dios, si no entendemos los planes de Dios, si no entendemos el tiempo de Dios, si no entendemos cómo opera la justicia y la misericordia de Dios, si aplicamos mal la palabra de Dios a nuestras circunstancias, ¿cómo Dios nos va a responder? ¡Qué pérdida de tiempo! Santiago 4, del 1 al 5 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
Escucha esto, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando Pablo a la iglesia. No está diciendo, oye, ¿tú por qué te peleas con tu vecino? Dice entre vosotros. ¿De dónde vienen? No es de vuestras pasiones. Aquí estamos empezando a entender un poco la clave de hoy. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Lo que tú deseas, no lo alcanzas aunque estás orando y luchas y combates. Dice, no lo tienes porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pues qué tragedia, pedir mal. ¿Alguna vez nos han dado, qué sé yo, una beca, una subvención porque faltó un dato en la solicitud? Y uno lo hizo todo, pero faltó la fotocopia de no sé qué. ¡Pum! Y no te lo dieron. Y tú dices, me hice todo el esfuerzo, me fui temprano, estaba el primero en la fila, metí todos los papeles y no me lo dieron porque lo pedí mal. O la policía reúne pruebas contra un criminal y en el día del juicio no vale porque no pidieron permiso, porque los derechos, y el abogado por ahí, y no valió la prueba contra el criminal porque la obtuvieron mal. Dice, pedís mal porque pedís para gastar en vuestros deleites. Aquí estamos. El Señor está hablando a nuestras vidas hoy. Y dice, pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestro deleite, en lo que me complace. Y dice a continuación, oh almas adúlteras. Y ahí es donde radica la mayor parte de nuestro problema, en nuestra alma. En nuestra alma. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es que la palabra de Dios es tan clara, ¿o no? O sea, a veces uno de nuestros problemas es que leemos la Biblia muy rápido, como el que coge el periódico y dice, gol de Lewandowski, no sé qué, fulanita se ha divorciado. Y así no se puede leer la palabra de Dios. Mira, es que es tan claro. Oh almas adúlteras. Si nosotros nos llama adúlteros es porque estamos con otro Señor que no es Dios. Estamos con otros que nos den placer. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo sabes todavía? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye, se coloca automáticamente como enemigo de Dios. Ay, no, yo no quiero ser enemigo de Dios. Pero entonces deja de ser amigo del mundo. Deja de acariciar tanto y añorar tanto las cosas del mundo. Porque automáticamente te colocas en una posición de enemigo. Jesús dijo, o estás conmigo o estás contra mí. Es que no hay término medio. Es que Dios es radical. Es que la vida cristiana es radical. Es que no hay término medio. No puedo tener un poquito de Jesús y un poquito de fornicación, un poquito de Jesús y un poquito de codicia, un poquito de Jesús y de alabanza y de adoración y un poquito de embriagarme. No puedo. No puedo tener amistad con Dios y al mismo tiempo con el mundo. Es imposible. Dicen, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Claro, el Espíritu de Dios, entre otras cosas, nos ayuda a recordarnos que hemos sido apartados para Dios. Por eso Él nos anhela celosamente. El arma de la que te voy a hablar hoy nos va a ayudar en lo que dice Santiago 4, versículos 6 al 10. Y aquí empieza el solomillo de la predicación de hoy.
solomillo espiritual. Dice, Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si puedes subrayar tu Biblia o si estás tomando notas, me gustaría que subrayes la palabra humilde. Humilde. Señor, si pudiéramos ser humildes, ser humildes. Y es muy claro, ¿no? El beneficio. Dios da gracia a los humildes. ¿La gracia qué es? La gracia es el favor de Dios. Pero no solo para salvarte, que esa es como la gracia inicial de Dios, salvarte, que por ser la inicial no es la más pequeña, es todo lo contrario, es la más grande. Es la mayor gracia que Dios te puede dar, es salvarte. Pero a partir de ahí, Dios da gracia a los humildes en el trabajo, en las relaciones, en los negocios, en los estudios, en el ministerio, en todo. Dios da gracia a los humildes. Por eso dice, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, mundo, Dios, amistad con el mundo, amistad con Dios. Los de doble ánimo, dice, purificad los corazones. Entonces nos está diciendo, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ser humildes? Bueno, me tengo que acercar a Dios, tengo que limpiar de todo pecado. Si tengo doble ánimo, que eso es muy común entre nosotros, muy común, porque hoy estás aquí seguramente porque tenías ganas de oír la palabra de Dios, de adorar a Dios, y está bien, pero es que a lo mejor mañana tienes ganas de emborracharte, a lo mejor mañana tienes ganas de criticar a alguien, y de acusar a alguien y de hablar mal de alguien. A lo mejor mañana tienes ganas de robarle a tu jefe. Total, como es rico, no se va a dar cuenta, no va a sufrir. Doble ánimo. Dice, purifica tu corazón. Quita toda esa doblez, toda esa esquizofrenia, quita esa dualidad de tu corazón, límpialo y quédate solo con amar a Dios. Y dice en el versículo 9, y aquí empieza la clave, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. ¿Quién se tiene que humillar? Yo. No es Dios, humíllame. Dios, hazme humilde. No, esa es una oración impropia. Yo no puedo pedirle a Dios que me haga humilde. Yo me tengo que hacer humilde. Dios me puede humillar, por supuesto, y muchas veces lo hace. Pero no siempre que Dios me humilla, yo me hago humilde. Por eso dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Entonces, yo soy el que se tiene que hacer humilde. Y decía hace un momento que a veces Dios nos humilla, sí. Dios muchas veces nos quebranta con cosas y nos resiste. Lo hemos leído, que Dios resiste al soberbio y al orgulloso, pero da gracia al humilde. Al humilde le tira la alfombra roja, pero al orgulloso Dios le pone obstáculos, lo resiste. Y muchas veces nosotros estamos siendo humillados por Dios, estamos tirados en el suelo porque Dios nos ha humillado, pero nuestro corazón todavía no se ha vuelto humilde. Hace años yo contaba un chiste y me acordaba mientras preparaba esta predicación para ilustrar lo que significa que te humillen, pero que tú no te hagas humilde. Y era un borracho que llegaba a casa todos los días lleno de vino y
y de aguardiente, y llegaba borracho, y ese hombre trataba mal a su esposa y la insultaba y la menospreciaba, y se gastaba el dinero, no traía la provisión a casa. Bueno, era un desastre de hombre, todo el tiempo bebiendo y fatal. Y ya la mujer un día se cansa, y cuando entra el hombre borracho por la puerta, un día más, y ella dice: no aguanto más, ahora mismo te vas de casa. Y lo cogió al marido y lo tiró por la ventana. Y cuando él está cayendo, dice: pues ahora me voy de casa. O sea, a veces Dios nos arranca de situaciones, nos hace perder cosas, nos quiere quebrantar, y estando arruinados, estando mal, estando avergonzados, y todavía nuestro corazón está levantado, excusándose, justificándose. Entonces, se puede estar humillado, pero no ser humilde. Y de lo que se trata es de ser humilde. ¿Estamos entendiendo o no? ¿O está la cosa muy complicada? ¿Sí lo estamos entendiendo? A veces nos va mal y lo que hacemos es quejarnos, no nos volvemos humildes. A veces nos va mal y dices: Señor, ¿por qué me han echado el trabajo? Ya, tú no me entiendes, eres injusto, tú no oyes mis oraciones. Eso no es ser humilde. Eso es estar, sí, quejándose, pataleando, pero no es ser humilde. El humilde dice: Señor, me rindo, no sé hacerlo. ¿En qué me he equivocado? Señor, soy tan torpe que me he equivocado y ni siquiera sé en qué me he equivocado. Señor, soy tan torpón, soy tan limitado que ni siquiera puedo ver mis errores. Señor, ayúdame, rescátame. El humilde es el que cuando ya está abajo, sea como sea que está abajo, o sea, quiere decir que puede ser que Dios te ha llevado por medio de circunstancias hasta ahí abajo y te tiene allí aplastadito, pero o el diablo, o tú mismo te hayas humillado y entonces allí tú dices: Señor, me rindo, no puedo más, no quiero esto en mi vida, necesito ayuda, sácame, rescátame. Levántame tú, porque cada vez que yo me levanto vuelvo a hacer las mismas cosas mal. Ese es el humilde. Y mira, en la Biblia hay tantas maneras que se nos dice cómo llegar a ser humilde, y se nos dice de diferentes maneras. Te voy a leer varios versículos así rapidito, si quieres anótalos y luego los vas leyendo en casa. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es ser humilde. El que ha crucificado su yo. ¿Y qué problema tenemos los cristianos con el yo? Nuestra alma. ¿Os acordáis hace un momento? Almas adúlteras, decía Santiago. Es que el alma es el yo, es mi yo, es mi esencia, es lo que me define, es lo que yo soy, mi yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mi yo ya no vive, está crucificado. Tú te quejas, estás muy vivo todavía, no eres humilde. ¿Te duele que te corrijan? ¿Te duele que tu líder te diga algo y te llame la atención en algo? Estás muy vivo, tu yo está muy vivo. Si alguna vez lo crucificaste, lo has bajado de la cruz. Estás muy vivo. Dios no puede trabajar con gente viva. Dios trabaja con gente muerta. Con gente que ha decidido morir. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, decía Pablo. Y ese todas las cosas, él lo venía contando en los versículos anteriores. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, criado en la mejor escuela de los religiosos de Jerusalén. En cuanto a la ley, irreprochable, decía Pablo. O sea, el tipo tenía un currículum espectacular. A nivel espiritual, a nivel social, a nivel cultural. Tenía un currículum impresionante. Dice: todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Perder todo. Estar dispuesto
a perder todo con tal de tener a Cristo, eso es ser humilde. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Natalia oraba en el tiempo de la adoración de esta manera, ¿sí? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero mira, normalmente cuando decimos la carne con sus pasiones, estamos imaginando un hombre que le gusta irse a la discoteca, emborracharse y acostarse con una mujer. La carne y las pasiones. No, pero ¿y qué tal si la pasión, si esa pasión de la que habla aquí el apóstol, qué tal si no es un pecado? ¿Qué tal si es la pasión por un equipo de fútbol? ¿Qué tal si es la pasión por lo que sea, por la comida? ¿Qué tal? Y Dios te está diciendo, crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Todo esto son formas para yo llegar a ser humilde. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 12:24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Mira, hay tantas maneras en que el lenguaje de la palabra de Dios nos habla de llegar a ser humildes, de renunciar a todo, de tener solo a Cristo. Niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Niégate a ti mismo. Tito 2:12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Es que si no mueres, no puedes entender la mente de Dios. Si no mueres, no puedes entrar en el reino de los cielos. En la misma cruz donde murió Jesús, allí tiene que quedar tu yo. Y solo tú puedes crucificar tu yo. Dios te dice, crucifica tu yo. Estás muy vivo todavía. ¿Cuál es la manera en que lo hizo Jesús? Jesús se humilló a sí mismo. A Jesús no lo humilló el Padre, a Jesús no lo humillaron los romanos ni los judíos. Jesús se humilló a sí mismo y Él aceptó la voluntad de Dios. En Filipenses 2, del 5 al 9, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira, tiene que haber en ti este mismo sentir. Tiene que estar en ti este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Puedes subrayar allí, aferrarse. ¿A qué te aferras tú? ¿A qué te aferras? Jesús, siendo Dios, rodeado de gloria y de ángeles, no se aferró a ese estatus, sino que dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se bajó más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz representa la maldición. Tú imagínate, el Dios Todopoderoso haciéndose maldición, humillándose hasta lo más bajo. No se podía humillar más. Jesús, cuando vino hace 2000 años y murió en la cruz, no pudo hacer nada más para humillarse más abajo todavía. Él llegó hasta lo más bajo, la muerte y muerte de cruz. Y dice, por esta razón, como Él se humilló hasta lo más bajo, Dios también lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A qué te aferras tú? ¿Qué es lo que no quieres soltar y te está impidiendo humillarte hasta lo más bajo que tengas que humillarte? ¿Es un estilo de vida? ¿Es un estilo de vida lo que a ti te impide humillarte? ¿Es una forma de vida? ¿Es un pecado? ¿Es un sentimiento? ¿Es un gusto?
solo hay una manera para humillarme y es morir, y es renunciar, y es crucificar, y es entregar, y es afligirme, como leíamos también en Santiago. La herramienta de la que quería hablarte desde el principio es una herramienta que tú la conoces, pero quizá vas a decir, hombre, yo no pensaba que esta herramienta me ayudaría en este asunto de humillarme. Y esa herramienta es el ayuno. El ayuno es esa herramienta. Cuando tú lees en la Biblia la palabra afligirse, siempre tiene que ver con humillarme a mí mismo. Y siempre está en el contexto de que para humillar mi alma, yo voy a tener que ayunar. Yo voy a tener que rendirme delante de Dios de esa manera. En el Antiguo Testamento, el día de Yom Kippur, el día de la expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel, eso está en Levítico capítulo 23, versículos 26 al 32. Ese día de aflicción, esa expresión de afligiréis vuestras almas, está directamente relacionada con la idea de menospreciar el alma. ¿Y qué es el alma de nosotros? ¿Pensamientos? Es que yo pienso. Tienes que menospreciar eso que tú piensas, eso que a ti te parece tan razonable y tan acostumbrado estás. Las emociones, segundo, mente, emociones, es que yo siento. Y Dios te está diciendo que si tú quieres ser humilde, tú tienes que menospreciar tus sentimientos. Y esto es muy confrontador con el siglo XXI, porque hoy en día es la era del sentimiento. O sea, si siento que me gustan los hombres, me voy con los hombres. Si siento que me gustan las mujeres, me voy con las mujeres. Eso es una aberración. Y no solo es una aberración, y en cualquier caso, Dios está diciendo, tienes que menospreciar lo que tú sientes. Mente, emociones y en tercer lugar, voluntad. Es que yo deseo. Lo que tú deseas, Dios te está diciendo en esta mañana, tú lo tienes que afligir, lo tienes que menospreciar, lo tienes que humillar, lo tienes que rendir abajo del todo. No importa lo que tú piensas, ni lo que tú sientes, ni lo que tú deseas. Con todo respeto, a Dios no le importa. Es que me siento mal, es que me siento bien. Dios no se inmuta con lo que tú sientes. Es que he tenido una idea, es que pienso de esta manera. Dios no se inmuta con eso. Es que tengo un deseo muy fuerte. A Dios no le importa eso. Perdóname, a Dios no le importa eso. Dios está diciendo, aflige tu alma. Aflige tu alma. Tienes que despreciar lo que tu alma propone. Es como hacer una purga, una limpieza, purificar los corazones, decía Santiago, a los de doble ánimo. ¿Qué ocurrió? Que el pueblo de Israel, el día de Yom Kippur se le volvió una rutina. Hay que ayunar un día en el año, pues ayunamos ese día y ya. Tú sabes que el pueblo de Israel, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, que son 10 días, ahora en octubre, en septiembre-octubre, y de los cuales hablaremos en su debido momento, son 10 días que ellos le llaman de teshuvá, de arrepentimiento. Y son 10 días donde, mira, hasta los que no van nunca a la sinagoga se quieren portar bien. Y si hacen un negocio, no te mienten. Bueno, me imagino, habrá que verlo. Pero corre esa fama entre ellos, que son buenos días para hacer tratos, porque la gente está como más temerosa de Dios y no te van a engañar. Si te vende un coche no te va a decir que tiene 30.000 kilómetros cuando tiene 200.000 y así, cosas de ese tipo. Entonces no, ahí es bueno para hacer negocios. Imagínate a lo que lo han reducido ellos, a unos días donde me porto bien y luego el resto del año ¿qué? ¿Y el resto del año qué? En el Antiguo Testamento vemos algunos casos, lo voy a comentar de pasada muy rápido. Mardoqueo y Hadasa ayunaron cuando el pueblo de Israel estaba bajo amenaza de muerte. Amán
había tendido una trampa y estaba todo el pueblo en contra de los judíos y los iban a matar en un día señalado, y ayunaron para ser librados de la muerte. Y algunos hoy no saben ni siquiera que están en peligro de muerte y por eso no ayunan. A otros ni siquiera les importa lo que Dios piensa o lo que hacen en privado y por eso no ayunan. Y algunos dicen, bueno, mientras yo no tenga una sentencia de muerte o mientras no tenga algo tan grave y tan urgente que me ponga a ayunar. Y lo que no saben es que ya lo tienen. Es que ya hay una sentencia sobre nuestras vidas y tenemos que ser librados. También encontramos que la ciudad de Nínive estaba en un pecado horrible, era un pueblo muy pervertido. Y Dios envió a Jonás para anunciarles el arrepentimiento, para que se volvieran a Dios, para que dejaran de ser. Y la Biblia nos enseña que cuando llegó el mensaje al rey de Nínive, él proclamó un ayuno a todo el pueblo, incluidos los animales, que nadie coma ni beba nada, ni alimento, ni agua. Y ayunaron a Dios, y dice que en Jonás 3:8 dijo el rey: cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Conviértanse. Y ayunaron. Y dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y Dios no los destruyó. En esa ocasión ellos se humillaron a sí mismos por medio del ayuno. Por medio del ayuno. El profeta Daniel tenía hambre por la palabra de Dios, quería entender las profecías que había escrito Jeremías, quería entender los mensajes que le habían traído los ángeles y él empezó a ayunar. Y empezó a ayunar 3 semanas. 3 semanas para humillarse a sí mismo, para bajar su pensamiento, sus emociones, su voluntad, despreciarla para poder entender la mente de Dios, para poder conocer la voluntad de Dios. Y Dios le trajo revelación. Por eso a veces es bueno ayunar para que Dios nos hable, pero no es para que Dios nos hable. Escucha, es para que yo entienda, porque Dios habla. Lo que pasa es que yo no entiendo. Dios habla, pero como mi alma está aquí con sus ideas, con sus proposiciones, con sus sentimientos, pues Dios habla y yo lo filtro de una manera inadecuada. Yo necesito bajar mi alma para que sea mi espíritu el que reciba y entienda y filtre las cosas de Dios. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, Jesús ayunó 40 días antes de empezar su ministerio público. ¿Por qué? Porque imagínate Jesús sin ayunar y enfrentando el ministerio con su alma, con su yo muy vivo. Entonces la gente le insultaba: tú eres bastardo, tú eres el hijo de aquel, tú no eres nadie, tú haces las cosas por Satanás que está contigo. Bueno, una cantidad de barbaridades que le decían a Jesús. Sus discípulos torpes, no aprendían, eran duros de corazón. Imagínate a Jesús enfrentando todo eso si su yo estuviera muy vivito todavía. Él necesitó ayunar. Él necesitó ayunar para afligir su alma, para no agradar a los hombres ni a sí mismo, sino a Dios. Y Jesús enseñó a sus discípulos a ayunar. Y cuando vinieron los religiosos y le dijeron: oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él dijo: cuando yo me vaya, ayunarán. Él dio por sentado que sus discípulos iban a ayunar. Sus discípulos se refiere a la iglesia. En Mateo 6, del 16 al 18, dice el Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Él da por hecho que tú vas a ayunar. Por eso decía que este arma es muy poderosa, pero es poco conocida porque es poco usada por los cristianos. Es poco usada. Es como tener un armario en casa con una pistola de perdigones y con una ametralladora. Y viene contra ti un ladrón y tú le vas a disparar con la de
los balines de plástico. No, coge la ametralladora. Ese es el arma poderosa. Entonces, dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ese ayuno no sirve para nada. 17. Pero tú cuando ayunes, ¿quién tiene que ayunar? Van a decir tú. Tú tienes que ayunar. Yo tengo que ayunar. Tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que estás ayunando, para no dar pena ni es que estoy ayunando, no me pongan a servir hoy, no. Sino que tú ayunas para que tu Padre te vea en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios espera que tú ayunes. Dios espera que tú ayunes. ¿Para qué? Pues para mantenerte en guardia, para mantenerte consciente del peligro y del tiempo que estamos viviendo, para entender lo que Dios está diciendo, para que tu opinión no se suba por encima de la verdad de Dios. No ayunes como los hipócritas, pero ayuna para que tu Padre te vea. Este es el arma olvidada de muchos cristianos, el arma poco conocida por muchos. Hoy pocos ayunan, y si ayunan, ayunan mal, porque a veces ayunan para sus propios deleites, o porque hacen un ayuno muy mediocre, porque piensan que, yo es que aguanto hasta las 3 de la tarde sin comer, y a las 3 ya me como el desayuno y la comida todo junto. Honestamente, muchos dicen, no puedo vivir sin comer. Es que en verano hace mucho calor, es que en invierno hace frío y hacen falta calorías. Si hay alguien que le gusta comer en este lugar, es a mí, te lo garantizo. Y si yo puedo ayunar, tú puedes ayunar. Tú puedes ayunar. No es convencer a Dios de mis necesidades. Los músicos pueden ir pasando. No es convencer a Dios de mis necesidades. Es ayunar para que Dios me convenza de sus necesidades. De la necesidad que Él tiene para usar mi vida, para hablarme y que yo me ponga en movimiento, para revelarme planes, para hacer cosas a través de mi vida. No, el ayuno no es, ay Señor, mira que necesito un trabajo y si no me voy a morir de hambre. No, el ayuno es para que tú conozcas los planes de Dios. Dios ya sabe que necesitas una provisión, Dios lo sabe. Dios sabe que tú comes 3 veces al día, Dios lo sabe. Dios sabe cuál es tu plato favorito, es que Dios lo sabe. Pero quizá lo que tú no sabes es la manera en que Dios te va a proveer. Por eso necesitas ayunar, para entender la mente de Dios. Ayunar no es comer menos, ayunar es no comer. Ayunar es no comer, para de esa manera menospreciar las ideas de mi alma y dejar que el Espíritu tenga más comunión con Dios. Ayunar sin clamar a Dios no sirve de nada. Eso es una dieta, eso es una cosa que hacen los del yoga. Pero no, ayunar es para clamar. Y quizá tu clamor tiene que ser, Señor, quiero rendirme. Señor, no quiero conformarme a la vida que llevo. Señor, quiero tomar decisiones y me cuesta. Y me duele y me da miedo, pero quiero tomarlas, me quiero humillar. Y el ayuno nos va a ayudar, porque el deseo de nuestra alma es comer. El deseo de nuestra alma es disfrutar de la comida. Por eso nosotros le vamos a negar a nuestra alma sus deseos cuando estamos ayunando. Es impresionante la conexión que hay entre el ayuno y la aflicción de mi alma. Es tan poderoso. Dice Gálatas 5, del 16 al 17, andad en el Espíritu, con letra mayúscula, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu Santo, que tu forma de caminar en la vida sea guiada por el Espíritu Santo. Si tú vas a un pecado, allí no te llevó el Espíritu Santo, no te engañes a ti mismo. No satisfagáis los deseos
de la carne. No, es no. No satisfagáis los deseos de la carne. Mira, esto lo puedes enmarcar y colocártelo todos los días en el espejo de tu baño, y cuando te vayas a lavar la cara lo miras. El deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Y no estoy hablando de embriagarse, de orgías, de robar o de atentar contra la vida de otro. El deseo de la carne puede ser comer. El deseo de la carne puede ser ver una película. El deseo de la carne puede ser simplemente, no sé, irme de compras. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Son incompatibles. O sea, si yo anhelo orar y adorar a Dios, va a haber un deseo contrario que va a querer manifestarse, que va a querer tomar protagonismo a través de mi alma para que yo no ore ni adore a Dios. Por eso necesito ayunar, para que este deseo tan fuerte que tenemos de nuestro yo tan vivo, lo bajemos, lo crucifiquemos en la cruz. Y entonces mi deseo del espíritu va a tener menos obstáculo, va a tener menos trabas, menos tropiezos, menos resistencia. Yo me estoy haciendo humilde cuando ayuno bien, cuando ayuno a la manera de Dios. Dice que estos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, para estar como, sí, no, a veces, a ratos, me pongo a orar, pero cojo el móvil, quiero hacer un curso, pero lo dejo a la tercera clase, me pongo a hacer mis devocionales, pero me olvido coger la Biblia cuando me voy de viaje. Es un desastre, como sí, no, porque todavía hay mucho deseo de nuestra alma que está ahí tan viva, tan floreciente. Necesito humillarme a mí mismo. Dios no lo va a hacer por ti, lo tienes que hacer tú. El ayuno no es para dejar un pecado, pero cuando tú ayunas y empiezas a ver la gravedad de tu pecado, entonces te van a dar ganas de dejar de pecar. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo he empezado muchas dietas y las he dejado todas rápidamente. Pero me acuerdo una vez que leí un libro sobre nutricionismo y aprendí algunos conceptos de cómo los diferentes tipos de alimentos, los hidratos de carbono, las proteínas, los azúcares, las grasas, cómo todo eso afecta a nuestro cuerpo de diferente manera. Eso me ayudó a tomar conciencia de cómo tenía que alimentarme. No sé si me estoy entendiendo. O sea, una cosa es que te pongan una dieta y te digan, mira, por la mañana huevo, al mediodía pollo a la plancha, por la noche brócoli. Vale, pues ya, lo haces. Pero cuando te dan ganas de comer chocolate, tú dices, no, yo sé que el chocolate engorda, pero está tan rico, ¿verdad? Pero cuando tú ves lo que el chocolate le hace a tu cuerpo, tú dices, no. O sea, está rico, y engorda, pero es que además es veneno, es puro azúcar eso. Entonces tú imagínate cuando tú entiendes por el Espíritu las cosas que ocurren a nivel espiritual en tu vida cuando tú pecas. Entonces se te quita toda gana de pecar, se te quita la gana de seguir murmurando, de seguir fornicando, de seguir viendo pornografía, porque por el Espíritu tú llegas a entender el nivel de destrucción que eso tiene para tu vida. Entonces tú no ayunes para dejar un pecado, no, ayuna para entender la mente de Dios, ayuna para conocer la voluntad de Dios, ayuna para que lo que Dios dice tenga más fuerza, más peso, tenga un volumen más alto que tu propia opinión, que lo que tú deseas, que lo que tú sientes, que lo que tú piensas. Para eso es el ayuno. Y cuando nosotros ayunamos, entonces la vanidad de este mundo empieza a perder fuerza en nosotros. Los deseos de nuestra carne empiezan a perder fuerza porque estoy afligiendo mi alma y mi espíritu está en mejores condiciones de ser alimentado por Dios. Por eso vamos a hacer un ayuno
empezando el domingo próximo. Esta semana no. El domingo próximo vamos a empezar un ayuno de una semana. Y he querido predicar hoy para que vayamos mentalizándonos, para que vayamos preparando los clavos y el martillo para crucificar nuestro ego, nuestro yo, para que vayamos pensando hasta qué nivel nos vamos a humillar, para que vayamos empezando ese camino hacia abajo, el camino de humillarnos a nosotros mismos. Y me gustaría que lo hiciéramos como congregación. Quizá la semana que viene hable un poco más sobre el ayuno y maneras que vamos a poder ayunar, pero mira, ayunar es dejar de comer. Es que no es que yo ayuno pero me quito la leche por la mañana. Eso no es ayunar. O sea, salvo prescripción médica, aquí todos podemos ayunar. Porque si no, Dios no hubiera puesto este regalo que es el ayuno en su palabra. Si no, Jesús no nos hubiera dejado el ejemplo. Mira, en la primera iglesia, Pablo, que estableció tantas iglesias en el Mediterráneo, él no daba un paso sin ser guiado por el Espíritu Santo. Y muchas veces esos pasos eran fruto de haber ayunado. Dice, y habiendo ayunado les impusieron las manos y los enviaron. Y habiendo ayunado, Dios escogió a fulano y a mengano y los establecieron. Y habiendo ayunado, eso era una práctica cotidiana de la iglesia, porque era una iglesia que se guiaba por el Espíritu Santo, no por impresiones humanas, no por modas, no por lo que me conviene, sino guiada por el Espíritu Santo. Pero para eso nuestra alma tiene que estar allí abajito. Allí abajito. Por eso el ayuno nos va a venir muy bien para cerrar el verano, para cerrarlo de golpe el verano, y que podamos en el Espíritu ser guiados por el Señor. Y después de ese ayuno, que podamos semanalmente tener 1, 2 días de ayuno a nivel personal, que eso se vuelva nuestro estilo de vida. ¿Para qué? Para que nuestra alma, que siempre quiere volver a surgir, es como la mala hierba, otra vez, venga, abajo, voy a ayunar este día. No es lo que yo siento, no es lo que me apetece, no es lo que yo deseo, no es lo que Dios dice. Amén.